Quiero que visualicemos por un momento un barco, digamos, en medio de la inmensidad del océano. Es de noche, y de repente azota una tempestad absolutamente feroz. Uf, el peor escenario posible. Tal cual, las olas golpean la cubierta con una fuerza brutal, el viento ruge muchísimo, y la madera cruje como si el barco entero se fuera a partir en dos. Es una situación de supervivencia total. Y fíjate que en un escenario así, la reacción biológica de cualquier tripulación es buscar instintivamente al líder. O sea, todos los ojos se clavan en el capitán. Exactamente. Todos miran al timón buscando seguridad, buscando instrucciones. Pero a ver, ¿qué pasaría si en ese milisegundo crítico el capitán entra en pánico absoluto? Bueno, se desata el desastre. Claro, si empieza a gritar, da órdenes contradictorias, o peor tantito, se queda paralizado por el terror mientras el agua inunda todo, pues inevitablemente esa tripulación va a entrar en un caos total, ¿no? Sí, sí. Es que el pánico es profundamente contagioso. Y justo esta imagen, esta dinámica del contagio emocional en medio de una tormenta, es lo que nos reúne hoy para este análisis profundo. Vamos a meternos de lleno en un texto fundamental que se llama El capitán en la tormenta. Un material buenísimo, por cierto. Sí, fascinante. Explora la intersección entre la neurociencia básica, la inteligencia emocional y sobre todo la inmensa responsabilidad de cuidar o educar a menores. Y es una misión analítica súper importante la que tenemos hoy. Porque, el objetivo no es dar los típicos consejos vacíos de siempre, sino ofrecer herramientas prácticas. Herramientas reales, sí. Queremos revelar la ciencia exacta, o sea, los engranajes biológicos detrás de por qué perdemos la paciencia tan rápido y cómo los seres humanos podemos recuperarla. Porque en cualquier hogar las figuras de autoridad son esos capitanes. Exacto. Y los niños, ya sean chiquitos de 4 años haciendo un berrinche monumental o adolescentes que dan un portazo y se encierran, pues ellos son la tripulación. Están aprendiendo a navegar sus propias tormentitas. Ajá, y nos están mirando fijamente para saber cómo sobrevivir a ellas. Ok, analicemos esto, porque el texto plantea una premisa científica que, la verdad, es ineludible. Es la base de toda nuestra conversación de hoy. A ver, cuéntame. Es una frase que golpea duro. Dice que un sistema nervioso estresado no puede calmar a otro sistema nervioso estresado. Totalmente. Es que biológicamente es una imposibilidad. Es imposible. Así es. Y detenernos a validar esto es súper crucial. Fíjate que quienes tienen a menores a su cargo muchas veces malinterpretan la crianza. Creen que es un simple intercambio de instrucciones lógicas. Claro, como si fuera nada más decir, haz esto o lávate los dientes. Exacto. Pero en la práctica es un choque constante de estados fisiológicos. Si llegas a la habitación con el sistema nervioso alterado, respirando rápido o con el ceño fruncido, el niño ni te escucha. Para nada. El mensaje verbal pierde el 100% de su eficacia. El cerebro del niño no procesa vocabulario, lee señales de amenaza. Está en alerta roja. Y eso nos obliga a mirar hacia adentro, ¿verdad? Porque antes de intentar controlar la tormenta del niño, hay que revisar nuestros propios instrumentos del barco. Es un requisito indispensable. No puedes guiar a otros sin autoconciencia. Y para quienes nos escuchan, sabemos que la inteligencia emocional no es andar sonriendo todo el día, no es ser complaciente o tragarse el enojo. No, bueno, eso sería súper tóxico. Pero claro, llevar la teoría a la práctica un martes por la noche cuando estás al borde del colapso es otra historia. Es dificilísimo. Por eso el texto define la inteligencia emocional desde un lado más táctico. O sea, es reconocer qué sientes en el cuerpo, entender por qué lo sientes y decidir qué hacer antes de que esa emoción te controle. Aferrarse al volante, digamos. Tal cual. El desafío práctico es hacer una micropausa interna. Preguntarse con honestidad radical, ¿qué está disparando mi sistema nervioso ahorita? Y las respuestas a esa pregunta son reveladoras, porque a veces es enojo puro por sentirte desafiado, o miedo a que otros te vean como incompetente. Ajá, o simplemente cansancio. Seamos honestos, a veces es solo que vienes devastado del trabajo y un plato roto es la gota que derrama el vaso. Y fija que identificar esas fuentes es el primer paso innegociable, porque si no hay claridad, tu respuesta va a ser puramente reactiva. Un grito, una amenaza o un portazo tuyo. Claro. Y la ciencia dice que podemos modelar el autocontrol verbalizando esto. No.
diciendo en voz alta frente al niño, estoy sintiendo mucha frustración, necesito respirar. Exacto. Yo sé que esto suena a cliché, como la regla de seguridad de los aviones, ponte tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Pero es que es la mejor analogía que hay. Si te quedas sin oxígeno emocional, no le sirves a la tripulación. Pero te quiero preguntar algo. ¿Es posible que el mayor obstáculo para educar sea nuestro propio ego de adultos? ¿A qué te refieres exactamente? Digo, ese orgullo de no querer admitir frente a un niño de 5 años que estamos a punto de perder el control, que no superó la situación. Ah, totalmente. Y lo fascinante aquí es cómo ese ego juega en nuestra contra basándose en una mentira. Como adultos, creemos que mostrar vulnerabilidad nos quita autoridad. Sí, es el miedo clásico. Pero la neurociencia demuestra lo contrario. Al verbalizar tu frustración, logras dos cosas. Primero, la actividad de tu cerebro se mueve de la amígdala, que es el centro del miedo, a la corteza prefrontal, que es la lógica. O sea, te autorregulas físicamente. Te regulas. Y segundo, conviertes esa crisis en una clase magistral de conducta. Le muestras a un cerebro en desarrollo qué hacer cuando está a punto de explotar. Wow. ¿Te pones la máscara frente a sus ojos para que aprendan? Me parece súper poderoso. Lo es, sin duda. Pero bueno, imaginemos que el capitán ya se puso la máscara. Ya se calmó. ¿Cómo tiende el puente hacia la tripulación que sigue en pánico? El niño sigue llorando a mares. Ahí es donde entra la respuesta central del texto. La validación. Ok, pero hay que aclarar algo, ¿no? Sí, es indispensable hacer una distinción clarísima. Validar no significa estar de acuerdo con la mala conducta. O sea, no le aplaudes por romper un jarrón. Para nada. Validar es reconocer el sentimiento detrás de la conducta. Es el superpoder que desarma las crisis. A ver, hagamos el contraste. Pensemos en el error clásico que honestamente casi todos hemos dicho. La frase de, no llores por esa tontería, no es para tanto. Esa es la invalidación máxima. Le enseñas al niño que sus sentimientos son incorrectos, que su realidad está mal. ¿Y cómo suena entonces la validación efectiva? Sonaría algo como, veo que estás muy enojado porque querías seguir jugando. Entiendo que sea difícil parar cuando te estás divirtiendo. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque a primera vista, y voy a ser de abogado del diablo un segundo. A ver, dime. Si un niño acaba de aventar un vaso porque no quiere apagar la tele, y le dices, entiendo que estés furioso, suena a que le estamos dando la razón. Como que cedemos ante el berrinche. ¿Dónde está la línea? Mira, si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona el cerebro, esa línea desaparece. Al validar, no estás cediendo autoridad. Estás abriendo la única puerta biológica para ejercerla. A ver, explícame ese mecanismo. Cuando alguien se siente genuinamente escuchado, su amígdala se relaja de inmediato. Los niveles de cortisol bajan. Y el secreto biológico es este. Solo desde la calma se puede acceder al cerebro racional. Claro, sin esa conexión emocional previa, el cerebro racional está apagado. Literalmente bloqueado. Tratar de razonar o castigar a un niño alterado es como querer actualizar el software de una computadora desconectada de la corriente. ¡Qué gran analogía! Tienes que enchufarla usando la empatía, esperar que prenda y ya luego corres el programa de disciplina. Exactamente. Pero seamos superrealistas. Entender esto es padrísimo en la teoría, pero mucha gente vive con un estrés crónico tremendo, en modo supervivencia. Es verdad. Y con ese estrés, cualquier chispita provoca un incendio. Por eso el texto habla de tácticas de supervivencia, ¿no? Para cuando la teoría no alcanza. Totalmente. Y ahí entra el concepto de la corregulación. Los niños no nacen sabiendo calmarse. Sus sistemas son inmaduros, claro. Sí. Entonces, literalmente toman prestada la calma del adulto. Para equilibrarse, digamos. Toman prestada la calma. Me encanta cómo suena eso. Ajá. Pero si el adulto está desregulado, no hay calma para prestar. Y por eso se recomiendan herramientas de anclaje, como la famosa regla de los 10 segundos. ¡Uy! Contar hasta 10 suena a consejo de la abuela. Yo pensaba que era un mito urbano, te lo juro. Todos lo piensan, pero tiene un sustento científico increíble. No es contar rápido por contar. La clave es exhalar lentamente. A ver, detente ahí. ¿Por qué la exhalación lenta es tan importante? Porque cuando exhalas más largo de lo que inhalas, estimulas el nervio vago. Y el nervio vago es literalmente el pedal de freno de tu ritmo cardíaco. ¡Wow!
Al presionar ese freno, devuelves el flujo de sangre a la corteza prefrontal. Los 10 segundos son el tiempo físico que la sangre tarda en llegar a la zona lógica antes de que abras la boca. Es pura biología aplicada a la vida diaria. Fascinante. Sí, lo es. Ya hay otra técnica que me voló la cabeza. La de bajar el volumen. Porque, qué curioso, mientras más gritamos nosotros, menos nos escuchan ellos. Tal cual. Yo lo veo como un movimiento de judo psicológico. En vez de chocar tu fuerza bruta contra el niño gritando más fuerte, usas un tono bajo, susurras. Es que es brillantemente efectivo. Al hablar bajo y pausado, rompes el patrón. El niño se ve forzado, biológicamente, a reducir su propia intensidad solo para poder oírte. Lo desequilibras en su rabieta y lo jalas hacia la calma. Exacto. Y para no llegar a estos extremos, también sugieren identificar los disparadores. Mapear esos momentos de crisis, como la hora de la cena. Uy, o cuando todos llegan a la casa al mismo tiempo. Un caos. Sí, por eso proponen crear un ritual de aterrizaje de 5 minutos. Yo me imagino llegar del trabajo, apagar el carro y antes de entrar a la casa quedarte 5 minutitos en silencio. Para no entrar a descargar la atención con el primero que te hable. Es oro puro ese ritual. Pero, a ver, pongámonos en el peor escenario. No hubo ritual. Tuviste un día pésimo y la explosión de ira está ocurriendo ya, inminente. Un caos total en la sala. Sí. Para esos momentos de impacto, el texto da un protocolo táctico inmediato, el método STOP. STOP son primeros auxilios emocionales. Y este método salva vidas, de verdad. Está diseñado para cuando no tienes tiempo de nada. A ver, desglosémoslo. Empezamos con la S, de stop, detente. Exacto. Es dejar de hablar y dejar de moverse. Cortas el impulso físico de golpe. Como poner pausa a la película. Ajá. Y luego pasamos a la T, take a breath, toma aire. Pero es súper específico, ¿no? Sí, porque no es un suspiro cualquiera. Inhalas contando hasta 4 y exhalas muy lento hasta 6. De nuevo hackeando el sistema con el nervio vago. Exacto, para que entre el sistema parasimpático al rescate. Y ya que bajas las pulsaciones, llega la O de observa, observa. Y aquí te detengo porque esta es la parte que más me sorprendió. El método exige que observes primero tu propia tensión física. Así es interocepción. O sea, el niño acaba de tirar algo al piso y la ciencia dice, antes de mirarlo a él, revisa si tienes el cuello tenso o las manos apretadas. ¿Por qué es tan importante esto? Pues mira, porque esa autoobservación rompe el bucle de furia. Cuando estás alterado, tu atención está secuestrada hacia afuera, enfocada en el niño como una amenaza. Claro, estás cegado. Totalmente. Al obligarte a mirar tus propios puños o tu mandíbula, rompes esa fijación externa. Te anclas en el presente, en tu cuerpo. Tomas conciencia de tu estado de alerta. Y solo desde esa conciencia genuina puedes pasar al último paso, que es la P, proceed o procede. Proceder desde la calma y no desde el caos. Porque si no observas tu tensión primero, tu reacción va a ser solo un impulso reprimido. O sea, el niño va a notar a kilómetros de distancia que estás a punto de estallar aunque hables bajito. ¡Qué revelador! Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si hacemos un resumen de este análisis profundo. A ver. El texto es clarísimo en esto. El legado más valioso que se le puede dejar a un niño, a un joven, no son calificaciones excelentes. Es la herramienta de la gestión emocional. Sí, totalmente de acuerdo. Y esa herramienta no se da con discursos. Se entrega únicamente con el ejemplo en tiempo real. Y eso, fíjate, redefine la responsabilidad de cuidar a alguien. No es buscar la perfección o no estresarnos nunca, porque somos humanos. Es ser conscientes y saber cómo regresar a la calma. Si la autoridad está bien, el entorno estará bien. Es una máxima poderosa. Si la autoridad está bien, el entorno está bien. Y para cerrar este análisis profundo, quiero dejar a quienes los escuchan con un pensamiento un poco provocador. Me encantan esos. A ver. Ya vimos que los seres humanos aprenden de niños a regularse tomando prestada la calma de sus cuidadores, ¿verdad? Biología pura, así es. Pues imagínense esto. ¿Qué sucede cuando esos niños crecen y entran al mundo adulto? Entran al mundo corporativo, a dirigir hospitales, a liderar gobiernos. Uf. Y operan desde un estrés crónico absoluto, porque nunca aprendieron a regularse. ¿Cuántos de los grandes conflictos del mundo adulto, de las crisis enormes,
Son en realidad habitaciones llenas de personas que nunca tuvieron un sistema nervioso en calma del cual tomar prestado un poco de paz. ¡Guau! Es una reflexión que te deja helado. Realmente te cambia la perspectiva. Da muchísimo en qué pensar, ¿verdad? Para tenerlo muy presente la próxima vez que sintamos que la tormenta se acerca. Cuidemos bien quién lleva el timón del barco.